Y yo quiero compartir con ustedes en esta mañana un mensaje, un pensamiento, no sé si ahí aparece, que le puse por título Un recurso poderoso. Seguramente muchos deben estar pensando, bueno, ¿cuál es este recurso? Y algunos por ahí, cuando después lo diga, lo van a adivinar. Pero primero les quiero contar por qué puse este título, por qué pongo esta palabra recurso. Y bueno, porque recurso lo que significa es que es una ayuda o medio del que una persona se sirve para conseguir un fin o satisfacer una necesidad. Es decir, en la vida cotidiana tenemos un montón de recursos. Hay recursos que son materiales y otros no. Están los recursos naturales, es decir, la naturaleza nos provee de recursos para que si los explotamos y utilizamos es en beneficio nuestro. Por ejemplo, los árboles, del cual extraemos madera y podemos hacer infinidad de cosas. También nosotros como personas somos recursos. Las empresas, todas las empresas tienen un área que se llama recursos humanos. ¿Por qué? Porque justamente esas personas que trabajan en esa empresa es un recurso que utiliza la empresa para desarrollar dicha actividad de esta empresa o la industria. Pero también nosotros las personas, como individuos, tenemos recursos propios. Tenemos cualidades, características, habilidades, condiciones, que si nosotros utilizamos estas características, cualidades y condiciones, nos sirven también para desarrollar tareas, cumplir roles, tomar decisiones, enfrentar la vida, las diferentes situaciones que se nos presentan día a día, y nos agarramos de esos recursos para desenvolvernos en la vida. Es decir, en definitiva, un recurso es algo que si lo utilizamos y que está a nuestro alcance, es beneficioso para nosotros. Y estamos finalizando el primer trimestre del año. Estamos a 21 de marzo, nos quedan apenas 10 días para terminar el primer trimestre, pero sin embargo, tenemos todo el año por delante. Y si de algo estoy seguro es que en este año todos, y ninguno escapa de esto, justamente vamos a enfrentar diferentes desafíos, diferentes problemas, alegrías, decisiones que vamos a tener que tomar, pruebas que vamos a pasar, algunas más difíciles y otras quizás más sencillas, como individuos, en nuestro hogar, con nuestra familia, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, como iglesia. Y bueno, Dios nos provee de un recurso, nos pone al alcance de la mano un recurso poderoso, muy valioso, prioritario, que si lo utilizamos nos va a ser muy beneficioso al enfrentar este año y lo que tengamos que enfrentar paso a paso. Y me estoy refiriendo a la oración, algo que es como muy conocido como nosotros como cristianos. Yo lo que voy a compartir con ustedes es 5 aspectos de la oración en las cuales podemos ver que la oración es un medio para, y que obviamente la consecuencia siempre es de beneficio y de bendición para nuestras vidas, porque eso es lo que Dios nos da, y todos los recursos que Dios nos da es con ese fin, en este caso, la oración. Pero me gustaría que al terminar este pensamiento, todos hoy nos vayamos, y ese es el gran objetivo, pensando. Podemos pensar justamente en esto. Tenemos este recurso, bueno, ¿cómo estamos frente a este recurso? ¿Lo utilizamos o no lo utilizamos? ¿En qué medida utilizo ese recurso? ¿Cuánto tiempo dedico a ese recurso? ¿Qué prioridad tiene este recurso en mi vida? Y si realmente lo utilizo, ¿le estoy sacando todo el provecho y el jugo para el cual Dios me lo dio y que lo pueda utilizar? Y que podamos pensar en esto, y ojalá nos pueda servir, Dios quiera, este año la oración como un recurso poderoso y valioso para enfrentar este año. Con cada aspecto que le voy a contar, vamos a leer algunos versículos de alguna historia, para que veamos que hay gente que utilizó la oración y le fue beneficiosa como recurso. Lo primero que me gustaría decir es que este recurso tendría que ser la primera opción a la cual tendríamos que recurrir
y agarrar y tomarla y apropiarnos en cualquier circunstancia, sea difícil o no. Debe ser algo prioritario. Y la primera historia es la del rey Josafat. Vamos a leer solo 5 versículos en 2 Crónicas 20, del 1 al 5. Dice así: después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat: un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del Mar Muerto. Ya está en Hasezón Tamar. Este era otro nombre para En-Gadí. Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran, de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del Señor, y oró diciendo. ¿Qué hizo Josafat? Oró. No vamos a leer la oración, pues lo importante que quería resaltar es la actitud de Josafat. Uno lee la historia así rápido y es una historia más, pero si tratáramos de empatizar con Josafat y meternos en la historia, en realidad es una historia terrible, porque Josafat recibe una noticia donde 3 ejércitos se reúnen para destruirlos a ellos. Es decir, el futuro era oscuro, porque una cuenta rápida es 3 contra 1. Ejército más numeroso, ejército más poderoso. Es decir, lo que Josafat tenía por delante era prácticamente imposible. Sin embargo, lo primero que hizo Josafat fue orar a Dios. Fue agarrar este recurso de la oración para clamar por ayuda a Dios. Y no lo hizo solo, algo muy bueno que hizo es que juntó a todas las ciudades, a toda la gente, para que juntos clamaran a Dios. Y esa es la primera pregunta para pensar. ¿Realmente cada vez que enfrento una situación o cualquier situación, la oración es el primer recurso a cual recurro? La oración también es un medio para escuchar a Dios. Cuando pensaba en este punto me sentía muy identificado porque muchas veces me doy cuenta que cuando me siento a orar, mi oración es un monólogo con Dios, porque tengo una lista muy grande de cosas que llevar delante de la presencia de Dios. Preocupaciones, problemas, desafíos, pruebas. Cuántas cosas que le quiero decir a Dios, que le quiero contar, que le quiero pedir ayuda. Y entonces noto que mi oración se transforma en un monólogo, en que simplemente hablo yo y no escucho a Dios. Sin embargo, la oración es un muy buen y gran medio para escuchar a Dios. Podemos escuchar a Dios de diferentes maneras, ¿no? Podemos escucharlo a través de la Biblia, de la palabra de Dios, a través de algún hermano que se acerque a decirnos algo, en nuestros grupos pequeños, en un mensaje, en una canción, en un libro que leemos. Pero la oración es clave para escuchar a Dios. Lo que pasa es que escuchar a Dios en la oración es muy difícil, porque si realmente queremos escuchar a Dios y entablar un diálogo con Él, lo que hay que hacer es que tenemos que callarnos. Y es difícil, a mí por lo menos me cuesta sentarme a orar y quedarme callado, tratar de callar mis pensamientos para no desviar la atención, para no empezar a pensar en mis obligaciones o en otras cosas. Pero para escuchar a Dios en oración tengo que hacer silencio, tengo que tratar de anular mi mente o callar también mi mente y disponer mi corazón en paciencia, esperando a que Dios me hable. Hay una hermosa historia que les leo algunos versículos que vivió el profeta Elías, que está en Primera Reyes, capítulo 19, leo solamente los 2 primeros versículos, 11 y 12, y dice así: el Señor le dijo a Elías, ¿no? Sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba allí de pie, el Señor pasó, y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto.
Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, la del Señor: ¿qué haces aquí, Elías? Hermosa historia, ¿no? Donde vemos a Elías que escucha a Dios y Dios se le presenta en un suave susurro. Lo que podemos resaltar de esta historia es la actitud de Elías. Elías estuvo expectante a ver en dónde encontraba que Dios le hablaba, a dónde lo iba a escuchar a Dios, cómo iba a aparecer Dios a hablar con él. Y fue en un suave susurro. Así que la oración es un gran medio para presentar nuestra gran lista, porque Dios también quiere eso, como un padre hace con su hijo, de cosas que queremos contarle y pedirle, pero también es un gran momento para hacer silencio, para callar nuestra mente, para disponer nuestro corazón como Elías y con paciencia estar expectantes a que Dios me hable al corazón, a que Dios ponga un pensamiento de Él en mi mente. La oración también es el medio para confesar nuestros pecados. Y esto lo vimos cuando estudiamos la primera carta de Juan. En 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es algo que creo que conocemos todos, pero es bueno repasarlo, porque justamente si no nos tomamos el hábito de por medio de la oración presentarnos a Dios y confesar nuestros errores, que los tenemos todos los días. Yo lamentablemente todos los días tengo cosas para decirle al Señor: perdóname, acá me equivoqué, perdóname que acá me enojé, perdóname que tuve este pensamiento que no es el correcto. Porque cuando no hago eso, lo que hago es agrandando una distancia con el Señor. El pecado nos aleja de Dios. Y empieza a haber interferencia en este diálogo y en esta relación y comunicación con Dios. Así que la oración también es el medio para confesar nuestros errores y pecados, y obviamente Dios, siempre que confesamos, nos ofrece el perdón. El salmista dijo: si no hubiese confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Pero Dios escuchó, Él prestó oídos a mi oración. También es un medio para obtener fuerzas y enfrentar pruebas y desafíos, como le pasó a Josafat. Desafío terrible. Él encontró fuerzas orando a Dios. Pero el mejor ejemplo, como siempre, es el Señor Jesús. Si recordamos, el Señor Jesús, antes de ser crucificado, tuvo un tiempo que se apartó y llevó a sus discípulos para poder Él orar. Ahí en Mateo capítulo 26 nos narra lo siguiente. Dice: entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. El mismo Señor Jesús, ante la prueba más difícil de su vida, que era ser crucificado, lo que hizo fue recurrió a este recurso de estar a solas para orar a su Padre. ¿Cuánto más necesitamos nosotros ante cualquier circunstancia, sea tan angustiante o tan terrible como esta, o cualquier situación simple, que sea el primer recurso del que apropiarnos para encontrar la ayuda del Señor? Y algo más de este punto, y es lo que dice al final, cuando le dijo: si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento,
Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Muchas veces el Señor no nos responde, siempre nos responde, pero no nos responde como nosotros queremos, lo que nos gusta, lo que esperamos, lo que a nuestros ojos nos parece lo mejor. Pero puede ser que sea la voluntad de Dios. Jesús 3 veces, si leyéramos todo el pasaje, le pidió a Dios que si era posible que pase por alto esta situación o este momento. Pero sin embargo, terminó diciéndole, pero quiero hacer tu voluntad. Y si termináramos leyendo este pasaje, veríamos que Jesús, después de estos 3 intentos, se levanta y le dice a sus discípulos, llegó la hora. Como con una sensación de paz o de tranquilidad. Porque eso es lo que nos da Dios a través de la oración, cuando enfrentamos situaciones. Indistintamente de la respuesta de Dios, podemos encontrar eso. Paz, tranquilidad y fuerzas para enfrentar lo que tengamos por delante. En cuarto lugar, es un medio para influenciar e impactar a otros. La oración es algo tremendo para influenciar en la vida del otro. Les voy a leer también de una historia muy interesante, pero le voy a pedir a Elvis que se acerque, porque le pedí que nos cuente brevemente un testimonio que está muy relacionado con esto, y siempre es mejor escuchar a alguien en carne y hueso, ¿no? Leo esto y te doy la palabra, Elvis. En Hechos capítulo 12, del 1 al 5, dice, es cuando a Pedro lo meten preso. Por ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Elvin. Buenos días, queridos hermanos. Muchos de ustedes ya saben lo que a mí me pasó, o sea, con una sierra circular me destrocé mi mano. Así que te doy gracias, Víctor, porque cada momento y cada espacio que pueda agradecer lo hago. Primero, bueno, gracias a Dios, gracias al Señor, porque esto pudo haber sido mucho peor. Por centímetros pudo haber sido mucho peor. Por eso le doy gracias a Dios, porque Él en todo momento estuvo en el control. Y tengo la certeza, y no me cabe duda, de que esto fue una prueba del Señor. El Señor nos da las pruebas hasta un límite. Él sabe muy bien hasta dónde podemos soportarlo. A mí me tocó una muy dolorosa, pero bueno, es una prueba que seguramente las pruebas son para fortalecer y para bendecir. Así que por eso lo tomo. Y después lo que sí quiero agradecer es a la iglesia, quiero agradecer a todos ustedes y a cada uno, porque sé que estuvieron orando y orando mucho. Y esto tiene mucho que ver con lo que está diciendo Víctor. Esas oraciones, créanme hermanos, que llegan. Esas oraciones llegan, porque a mí cuando me llevaron en ambulancia al hospital más cercano y me hicieron la primera operación de urgencia, realmente el cirujano, por eso le digo que es doloroso, tuve una amputación de un dedo, me corté los tendones, me corté los nervios y me corté las arterias. Y no se puede imaginar el dolor que se siente, hermano, es un dolor indecible. Yo estaba en la camilla cuando me estaban operando ahí de emergencia, que es más doloroso todavía porque no hay anestesista en la emergencia. Y siento la mano de Claudia, de mi querida esposa, me apoya acá en el hombro y me dice, hay un mensaje de los pastores que toda la iglesia está orando por vos. Y créanme, hermano, no es que en ese momento a mí el dolor se me fue y vi el sol. Pero la compañía es impresionante. ¿Cómo uno puede soportar eso
sabiendo que hay un ejército de hermanos que está orando por esta mano, que está orando por mí y por supuesto por Claudia, que en ese momento estaba allí. Entonces, eso es lo que está diciendo Víctor y eso es lo que quiero transmitir. La oración acompaña, la oración se soporta, la oración es el medio en el cual nosotros podemos seguir adelante cuando tenemos estas pruebas. Y termino con esto. A veces, ¿cómo escuchamos? O a veces algunas personas dicen, no, yo creo en Dios, creo en Jesucristo, pero no me hace falta ir a la iglesia. O a veces dicen, no, eso de ir a la iglesia, que me lo vengan a decir a mí, hermano. Si no voy a la iglesia, ¿cómo oro y tengo comunión con otro hermano que está con dolor y está con problemas? ¿Cómo voy a orar con eso? ¿Cómo no voy a ir a la iglesia y estar en comunidad para poder orar? Gracias, hermanos. Era lo que le quería decir esta mañana. Gracias. Gracias, Elvis. No hay mucho más para decir. El punto era que la oración es un medio para influenciar e impactar la vida de otros. Y acá tenemos un claro ejemplo y creo que muchos de los de acá podrían levantar la mano y decir, yo quiero contar mi experiencia que me pasó lo mismo. Así que qué recurso poderoso y valioso la oración. Y por último, la oración es un medio para cultivar nuestra intimidad con Dios. También hay diferentes maneras que uno puede cultivar la intimidad con Dios, donde puede fortalecer la relación con Dios. Pero la oración es un gran medio. Es un gran medio para hacer sólida nuestra relación, particularmente nuestra intimidad con Dios. Porque la oración lo que nos da con Dios es intimidad, nos da cercanía, porque estamos ahí a solas con Dios, abriendo nuestra intimidad y todo nuestro ser, sabiendo que no somos juzgados. Es el único lugar donde podemos hacer eso, donde sabemos que el Señor siempre nos mira con amor. Entonces la oración es un gran medio para hacer fuerte nuestra intimidad con Dios. Y nuevamente, ¿quién es el mejor ejemplo? Jesús. En los distintos evangelios nos muestra que ocasión que el Señor Jesús tenía, decía, me voy a un lugar solo para orar. En Mateo dice 14:23, después de despedir a la gente, subió a las colinas, ¿para qué? Para orar a solas. En Marcos 1:35 dice, a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a donde fue un lugar aislado para orar. En Lucas 5:16 dice, así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Y esto nos da esa sensación de que ni siquiera era un solo momento en el día. Nos da la sensación que en esa vida agitada que tuvo el Señor Jesús acá, pero momento que tenía, se escapaba para estar a solas y utilizar este gran recurso que es orar con su Padre. Cuanto más, cuando yo miro esto, digo, cuánto más necesito de la oración. Cuántas veces en la vorágine del día tengo un hueco y aprovecho para otra cosa y no para ir a orar. Que no está mal, pero quizás podemos ajustar y tratar de tener más escapadas para estar a solas con Dios. Así que 5, y creo que podríamos contar más medios que nos sirve la oración como recurso que Dios nos dejó para enfrentar la vida y para lo que tenemos por delante. Dios quiera que podamos pensar y mirar para adentro y que este año pueda ser un año donde podamos subir uno o más escalones en esto tan hermoso, tan poderoso y tan valioso que es dedicar tiempo a la oración. Le voy a pedir a Guillermo y a los que están en la oración, vamos a terminar cantando una canción y cuando nos dirijan en esta canción, cantémosla a modo de oración. Ahora van a ver la letra. Cerremos nuestros ojos ahí donde estamos y que esta canción la elevemos a modo de oración a Dios.
yo, soy yo, Señor. Necesito la oración. soy yo, Soy yo, Señor. necesito la oración. No es mi hermano ni mi hermana, sino yo, Señor. Necesito la oración. No es mi hermano ni mi hermana, sino yo, Señor. ¿Quién está aquí en oración? Soy yo, Soy yo, Señor. necesito la oración. Soy yo, Señor. Necesito la oración.